A veces, una sola decisión puede transformar para siempre el rumbo de dos vidas. Y en mi caso, esa decisión fue intercambiar lugares con mi hermana gemela sin que nadie lo supiera. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa tímida había un infierno silencioso lleno de miedo y humillaciones. Ni siquiera yo entendí la gravedad de la situación hasta el día en que me lo confesó entre lágrimas. Ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar. Mi hermana llevaba años atrapada en un matrimonio donde el amor se había convertido en una prisión emocional. Su esposo, tan amable frente a los demás, escondía una crueldad que solo ella conocía. Pero cuando finalmente me habló de su dolor, supe que ya no podía mirar hacia otro lado. A veces, la única forma de detener a un abusador es enfrentarlo directamente, y yo no iba a permitir que siguiera destruyéndola. Ese fue el origen de un plan arriesgado, extremo y completamente inesperado: tomar su lugar durante unos días sin que él lo notara. Como gemelas idénticas, habíamos usado nuestra apariencia para bromas infantiles, pero jamás imaginé que lo haríamos para algo tan serio. Sin embargo, la idea se convirtió rápidamente en la única salida real. Era hora de mostrarle que no estaba sola, y también era hora de darle un sabor de su propio veneno. Entrar en aquella casa suplantando a mi hermana fue como cruzar el umbral de un escenario que yo no conocía. Cada rincón parecía cargado de historias que ella nunca contó. Cada gesto del esposo revelaba un control que me enfurecía más y más. Pero mientras más observaba, más convencida estaba de que el plan era necesario. Yo había entrado allí para protegerla, pero pronto descubrí que también estaba allí para exponerlo. Lo que él no sabía es que yo no iba a reaccionar como mi hermana, no iba a bajar la mirada, no iba a pedir permiso, no iba a dejar que me tratara como a una sombra. Y en cuestión de horas, su mundo comenzó a tambalearse. La dinámica que él dominaba con tanta facilidad se rompió ante mi actitud firme. Y lo que siguió después se convirtió en una cadena de acontecimientos que él jamás pudo prever. Si quieres descubrir cómo convertí la vida de ese hombre en un verdadero infierno y cómo mi hermana recuperó su libertad, quédate conmigo hasta el final. Esta es una historia de dolor, valentía y justicia. Una historia que demuestra que, cuando alguien lastima a la persona equivocada, inevitablemente enfrenta las consecuencias. Bienvenido a este relato donde el miedo se transforma en fuerza y la verdad finalmente encuentra su camino. Mi hermana y yo siempre hemos compartido una conexión especial, pero jamás imaginé que un día ese lazo nos llevaría a tomar la decisión más arriesgada de nuestras vidas. Desde pequeñas, todos decían que éramos idénticas, dos gotas de agua capaces de confundir hasta nuestra propia madre. Pero por dentro éramos muy diferentes. Y esas diferencias se volvieron dolorosamente claras cuando ella se casó con un hombre que no la merecía. Yo veía cómo su brillo se apagaba poco a poco, y eso me rompía el alma. Durante meses intenté convencerla de que me contara la verdad, pero cada vez que preguntaba, ella desviaba la mirada y fingía que todo estaba bien. Con el tiempo entendí que el silencio también puede ser un grito desesperado, un pedido de ayuda que solo quienes realmente aman pueden escuchar. Yo no necesitaba pruebas para saber que algo estaba terriblemente mal, porque la mirada de mi hermana decía más que 1000 palabras. Y así empezó a formarse en mí una idea peligrosa, pero inevitable. Una noche, ella llegó a mi puerta con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Yo no la presioné, pero la abracé con la fuerza que solo una hermana puede ofrecer. Fue entonces cuando me confesó entre sollozos que ya no podía más, que su marido la humillaba, la controlaba y la hacía sentir como si no valiera nada. Ese día supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre, porque la rabia se mezcló con un instinto feroz de protección, y entendí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Mientras escuchaba su historia, cada palabra encendía más mi determinación. Sentí una mezcla de indignación y amor que me atravesaba por completo, como una corriente imposible de contener. No podía permitir que la persona que más amo siguiera sufriendo en silencio. Y en ese instante, casi sin pensarlo, dije en voz alta algo que nunca imaginé decir: él no volverá a tocarte, te lo prometo. Mi hermana me miró sorprendida, pero también aliviada, como si por fin alguien hubiera tomado su dolor en serio. Esa noche, planeamos algo que parecía sacado de una película, pero que para nosotras era la única salida real. Si éramos tan idénticas por fuera, ¿por qué no usar eso a nuestro favor? Yo ocuparía su lugar, al menos por un tiempo, lo suficiente para enfrentar a su esposo y hacerle sentir el peso de todo lo que le había hecho. No era una idea impulsiva, era una decisión nacida del amor,
del cansancio y de la necesidad de poner fin a un ciclo dañino. Y aunque ambas teníamos miedo, sabíamos que ya no había vuelta atrás. Salí de allí con su ropa, su perfume y hasta su tono de voz ensayado frente al espejo. Me miré y vi a mi hermana reflejada, no a mí misma. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, una mezcla de ansiedad y adrenalina que me empujaba hacia adelante. Lo que estaba por hacer podía cambiar nuestras vidas para siempre, para bien o para mal. Pero una cosa era segura, él no estaba preparado para lo que vendría. Y así comenzó la historia del día en que intercambié mi vida. El momento en que crucé la puerta de la casa que compartían mi hermana y su esposo, sentí un ambiente pesado, como si las paredes guardaran secretos dolorosos. Cada rincón parecía impregnado de tensión, y hasta el aire se sentía más denso. Caminé despacio, imitando los gestos que había visto 1000 veces en mi hermana. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi rostro debía permanecer sereno, como si nada fuera distinto. Y entonces escuché sus pasos acercándose. Cuando lo vi por primera vez, entendí al instante por qué mi hermana vivía con miedo. Tenía esa mirada fría, calculadora, de alguien acostumbrado a imponerse sin que nadie lo cuestione. Me observó desde la distancia, como evaluando si algo en mí estaba fuera de lugar. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la postura, recordando cada detalle que había practicado frente al espejo. Su silencio era amenazante, como si pudiera atravesar mis pensamientos, y supe que aquel sería un juego peligroso. Él se acercó lentamente, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que ocultaba desprecio y control, disfrazada de aparente normalidad. Me preguntó cómo había sido mi día, una rutina que debía repetir cada noche, pero yo sabía que no era una pregunta inocente. Él buscaba cualquier cambio en el tono de mi voz, cualquier gesto que traicionara mi identidad. Respondí con calma, usando las mismas palabras que mi hermana solía decir, y por un momento creí que lo había engañado. Sin embargo, él se inclinó un poco más, analizando cada detalle de mi rostro. Sentí su respiración cercana, y una incomodidad que me recorrió la columna. Era como si intentara descifrar algo escondido, como si sospechara que algo no encajaba. Pero en vez de cuestionarme, simplemente dio un paso atrás y continuó mirándome en silencio. Ese gesto me puso aún más alerta. A veces, la falta de reacción dice mucho más que una confrontación directa, y comprendí que debía ser extremadamente cuidadosa. Decidí caminar por la casa para ganar tiempo y evitar que siguiera observándome. Mientras lo hacía, veía objetos que mi hermana mencionaba cuando hablábamos, un cuadro torcido, un jarrón que ella odiaba, una alfombra que él insistía en mantener. Cada cosa parecía tener una historia oculta, una marca invisible de discusiones y humillaciones. Y mientras recorría ese espacio, más fuerte se hacía mi deseo de protegerla. Era como caminar dentro del dolor ajeno, sintiéndolo en la piel, pero también me daba fuerzas. Cuando él finalmente se acercó de nuevo, puso su mano en mi brazo con una firmeza que no dejaba dudas. No era cariño, era control disfrazado de rutina. En ese momento lo supe: todo lo que mi hermana me había contado era apenas la superficie. Yo estaba allí para verlo con mis propios ojos, para sentir la verdad en cada gesto. Y aunque la situación me generaba un miedo creciente, mi decisión no temblaba. Había entrado en ese infierno para enfrentarlo desde adentro. Y apenas era el primer. A la mañana siguiente, desperté antes que él, intentando mantener la misma rutina que mi hermana repetía todos los días. Preparé el café exactamente como ella había descrito: 2 cucharadas, agua casi hirviendo y una pizca de azúcar. Mientras lo hacía, mis manos temblaban ligeramente, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia e inquietud. Sabía que el verdadero reto sería convivir con él durante horas, y no demoré mucho para entender cuán difícil sería mantener la máscara. Él bajó las escaleras con paso firme, como si cada movimiento suyo cargara una autoridad incuestionable. Me saludó sin mirarme, en ese tono seco que mi hermana conocía tan bien. Coloqué su taza sobre la mesa y me senté frente a él, copiando la postura que ella solía adoptar. Pero mis ojos no podían ocultar lo que sentía. Él notó algo diferente, una chispa en mi mirada que no pertenecía a su esposa, y por un segundo, lo sentí observarme con mayor atención. Mientras desayunábamos, él comenzó a hacer preguntas más directas, como si buscara inconsistencias. Preguntó por detalles del día anterior, por conversaciones que nunca existieron, y por tareas que mi hermana debía realizar. Yo respondía con cautela, usando frases vagas que sonaran naturales, pero cada vez que lograba esquivar una sospecha, él parecía más desconfiado. Era como si su intuición le gritara que algo había cambiado, y esa tensión constante se volvía una prueba mental agotadora. Decidí entonces adoptar una estrategia, mostrarme más segura, menos temerosa, como si mi hermana hubiera despertado con un nuevo carácter. Él no estaba acostumbrado a eso,
y su incomodidad quedó evidente en cada gesto. Cuando me atreví a sostenerle la mirada por más tiempo del habitual, frunció el ceño, y cuando contradije una de sus órdenes, vi en su rostro una mezcla de sorpresa e irritación. Por dentro sonreí. Si había algo que podía desestabilizarlo, era enfrentar lo que siempre había dominado. Esa misma mañana, mientras él buscaba algo en el salón, dejé caer accidentalmente un comentario que ninguna mujer sometida habría dicho. Le pregunté si realmente creía que controlar cada detalle lo hacía más fuerte. Él se quedó congelado por un instante, como si mis palabras hubieran atravesado su armadura. No respondió, solo me miró con esos ojos que intentaban intimidar. Pero esta vez, era yo quien tenía el control del momento, y él no entendía cómo eso estaba ocurriendo. Cuando salió de la casa rumbo al trabajo, respiré profundamente, como si me hubiera quitado un peso del pecho. Pero también sabía que su desconfianza había aumentado, que ahora me observaría con más atención que nunca. No podía cometer errores. Con la casa finalmente en silencio, aproveché para observar todo con mayor detalle, buscando las señales que mi hermana jamás se atrevió a describir por completo. En la sala, noté marcas en la pared que parecían el resultado de discusiones violentas. Sobre la mesa, encontré una taza rota cuidadosamente pegada, como si alguien hubiera tratado de borrar un rastro incómodo. Cada objeto contaba una historia, una que me dolía imaginar, y cuanto más veía, más crecía mi determinación. Me atreví a revisar el dormitorio, ese lugar donde mi hermana había pasado noches enteras conteniendo lágrimas. Allí encontré una caja con fotografías antiguas, donde ella sonreía con un brillo que ya no tenía. Era como ver dos personas diferentes, la mujer radiante que solía ser y la sombra que él había convertido en rutina. Mientras sostenía las fotos, sentí un nudo en la garganta. No era solo ira, era una tristeza profunda por todo lo que ella había perdido a su lado. En el armario descubrí algo que me estremeció, una blusa con un pequeño desgarro en el hombro, guardada al fondo como si nadie debiera verla. La tomé entre mis manos, y pude imaginar lo que había ocurrido. No hizo falta que mi hermana lo dijera. El dolor estaba allí, impregnado en la tela, en cada centímetro de ese recuerdo oculto. Fue en ese momento cuando supe que mi misión no era solo enfrentarlo, era devolverle a mi hermana la dignidad que él había intentado arrebatarle durante años. Mientras recorría la casa, encontré también un cuaderno escondido en una de las repisas más altas. Al abrirlo, descubrí letras temblorosas, escritos cortos que mi hermana había anotado en secreto. Eran frases sobre querer escapar, sobre sentirse atrapada, sobre pensar que no merecía nada mejor. Leí cada palabra con el corazón encogido, sintiendo su dolor como si fuera mío, y entendí que su silencio nunca fue falta de confianza, sino miedo paralizante. Cerrar ese cuaderno fue un acto simbólico, casi ritual. Era como sellar una promesa conmigo misma. No permitiría que ella regresara a ese estado, no la dejaría volver a esa versión rota que él había moldeado con manipulación y abuso. Cada página era un recordatorio del daño que él causaba, y aunque por momentos sentía que el peso de la situación era demasiado, también me daba fuerza, porque ella había sobrevivido. Ahora me tocaba a mí enfrentar la tormenta. Cuando escuché la puerta principal abrirse, guardé todo rápidamente y respiré hondo. Él había vuelto, y yo debí. Esa noche, mientras cenábamos, noté que él estaba más inquieto que de costumbre. Movía los cubiertos con impaciencia, y me observaba de reojo, como si intentara descifrar un enigma que lo desesperaba. Yo mantuve la calma, respirando profundo en cada silencio incómodo. Sabía que cualquier gesto mío podía aumentar sus sospechas, pero también sabía que el miedo era lo que él esperaba ver, así que me negué a dárselo, y eso lo irritaba aún más. En medio de esa tensión, él preguntó de repente por qué estaba tan diferente. Su voz tenía ese tono sutil que esconde una amenaza. Respondí con naturalidad, diciendo que necesitaba cambios, que estaba cansada de sentirse pequeña. Vi cómo su mandíbula se tensó al escuchar mis palabras. No estaba acostumbrado a que su esposa se expresara con firmeza, y esa incomodidad suya era justamente lo que yo buscaba provocar. Él empezaba a perder el control. Decidió ponerse más insistente, lanzando comentarios pasivo-agresivos que buscaban herirme o provocarme, pero yo respondía con serenidad, como si sus intentos resbalaran sin efecto alguno. Cada vez que intentaba levantar la voz, yo la bajaba, manteniendo un tono firme y tranquilo. Eso lo descolocaba, porque su poder siempre había surgido del miedo, del caos emocional, y ahora frente a alguien que no reaccionaba como antes, se veía obligado a enfrentarse a su propia fragilidad. Cuando se levantó de la mesa, se acercó demasiado, como intentando imponer su presencia sobre mí, pero yo no retrocedí. Mantenerme firme fue un desafío enorme, mis piernas temblaban por dentro, pero no le di el gusto de verlo.
Él esperaba sumisión, esperaba ese viejo reflejo que había moldeado en mi hermana. Pero en cambio encontró resistencia, y su desconcierto era evidente. Su mirada buscaba algo familiar, y no lo encontraba, y eso lo enfurecía aún más. Después de unos segundos tensos, dio media vuelta y se alejó, murmurando algo entre dientes. Yo aproveché ese momento para respirar profundamente, aliviada por haber sostenido mi postura, pero también entendía que estaba entrando en un territorio peligroso. Cuanto más desafiado se sentía, más impredecible podía volverse. Aún así, yo no. A la mañana siguiente, él despertó con una actitud distinta, más agresiva y marcada por un evidente malestar. Caminaba por la casa con pasos bruscos, como si buscara algo para descargar su irritación. Yo lo observaba desde la cocina, simulando tranquilidad mientras preparaba el desayuno, pero por dentro sabía que ese cambio era consecuencia directa de mis acciones. Lo había descolocado, y los hombres que necesitan controlar no soportan perder terreno. Cuando se acercó para tomar su taza de café, la arrebató con una fuerza innecesaria. Su mirada era afilada, como una hoja que intenta cortar incluso sin moverse. Me preguntó si iba a seguir con esa actitud rara, pero su tono no era de curiosidad, era una advertencia. Apreté los dientes y respondí con calma, diciendo que simplemente estaba más segura de mí misma. Sus ojos se entrecerraron. Ese tipo de respuesta era gasolina para su frustración. Él comenzó a caminar a mi alrededor, como un depredador evaluando a su presa, pero yo no bajé la mirada. Cada segundo en silencio parecía un duelo, una batalla de voluntades en la que yo no podía permitirme ceder. Finalmente, lanzó un comentario hiriente sobre mi supuesta ingratitud. Intentaba provocar culpa, una de sus armas favoritas, pero esta vez no funcionó. Mi falta de reacción lo dejó desconcertado, y eso avivó aún más su irritación. Más tarde, cuando revisaba algo en el comedor, escuché cómo golpeó la puerta del pasillo con violencia. No era un accidente, era una demostración, un recordatorio de que él podía destruir cosas cuando perdía el control. Me volví hacia él lentamente, sin sobresaltarme. Esa reacción, tan distinta de lo que esperaba, lo descolocó por completo. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. No miedo de mí, sino miedo de perder su dominio. Ese breve instante reveló más de lo que yo imaginaba. Él no era fuerte, solo estaba acostumbrado a que nadie lo enfrentara. Su poder era frágil, sostenido por el silencio y las heridas invisibles de mi hermano. Y ahora que su sistema se tambaleaba, su desesperación se hacía evidente. Cada gesto brusco, cada palabra cargada de veneno, mostraba que su autoridad estaba en crisis. Esa tarde, él regresó más temprano de lo habitual, algo que me tomó por sorpresa. Entró sin decir una palabra, dejando las llaves sobre la mesa con un golpe seco. Yo estaba en la sala, fingiendo leer uno de los libros que mi hermana mencionó alguna vez. Lo observé de reojo, notando que su respiración estaba más acelerada de lo normal. Algo lo había inquietado, y aunque no sabía qué era, presentí que aquel sería un punto de inflexión. Se acercó lentamente, con ese andar suyo cargado de tensión contenida. Me preguntó dónde había estado durante la mañana, un interrogatorio disfrazado de simple curiosidad. Respondí con naturalidad, mencionando tareas rutinarias que mi hermana solía hacer, pero él no parecía convencido. Había algo en su expresión, una mezcla de sospecha y nerviosismo, que no había visto antes, como si temiera perder el control sin entender por qué. En un intento de imponer autoridad, me pidió el celular para revisar unas cosas. Un clásico. Sabía que él solía revisarlo para vigilar a mi hermana, pero ese era mi teléfono disfrazado, cuidadosamente preparado. Se lo entregué sin titubear, y su sorpresa fue evidente. Esperaba resistencia, esperaba miedo, esperaba esa reacción que alimentaba su ego controlador, pero no encontró nada. Su poder se estrelló contra mi calma, y eso lo desconcertó profundamente. Mientras revisaba el dispositivo, su frustración crecía. No encontraba nada sospechoso, nada que pudiera usar para reafirmar su narrativa de superioridad. Lo vi cerrar las aplicaciones con un movimiento brusco, torpe incluso, y cuando me devolvió el teléfono, su mano temblaba ligeramente. Ese detalle, casi imperceptible, fue revelador. No era solo desconfianza, era miedo real, miedo a que algo estuviera escapando entre sus dedos. Decidí entonces dar un paso más. Le dije que no tenía por qué revisar el celular, que yo confiaba en él. Esa noche, cuando me encerré en el dormitorio para descansar, tomé el celular escondido y le envié un mensaje rápido a mi hermana. Le dije que estaba bien, que todo estaba saliendo según el plan, y que él comenzaba a mostrar señales de inseguridad. Ella tardó unos minutos en responder. Cuando finalmente lo hizo,
Sus palabras estaban llenas de ansiedad y miedo. Sentía culpa por haberme involucrado en su dolor, pero también un rayo de esperanza que nunca había dejado salir. Le pedí que confiara en mí. Le dije que por primera vez en mucho tiempo él no estaba seguro de nada, que la versión fuerte que yo interpretaba estaba destruyendo todo lo que él había construido sobre su fragilidad. Mi hermana comenzó a escribir mensajes más largos, como si cada palabra fuera un desahogo acumulado durante años. Me contó cosas que jamás había dicho, recuerdos dolorosos que había guardado incluso de sí misma. Leerla me llenó de rabia, pero también de compasión profunda. En un momento, me confesó que había pensado en dejarlo varias veces, pero siempre retrocedía por miedo a las consecuencias. Decía que no tenía fuerzas, que él había logrado convencerla de que no valía nada sin él. Esas frases me partieron el alma, pero también me dieron más motivos para continuar. Le respondí que su vida estaba a punto de cambiar, que él ya no tenía el poder que creía tener. Ella dudó, pero pude sentir el temblor emocional detrás de cada letra. Aproveché para recordarle quién era antes de toda esa pesadilla. Le hablé de su sonrisa, de su energía contagiosa, de la mujer llena de sueños que siempre había admirado. Le dije que este proceso no solo era para castigarlo, sino para que ella pudiera recuperarse a sí misma. Necesitaba saber que era fuerte, que su identidad no estaba perdida, solo adormecida. Ella tardó, pero finalmente respondió con algo que me emocionó. Gracias. Los días siguientes se convirtieron en una danza peligrosa entre mi papel de hermana protectora y la necesidad de mantenerlo desorientado. Cada gesto mío, cada palabra medida, lo empujaba un poco más hacia la inestabilidad, pero sabía que no podía quedarme solo en pequeñas grietas. Necesitaba derrumbar todo su castillo psicológico, y para eso debía elaborar un plan más grande, uno que lo confrontara con sus propias mentiras, y uno del que no pudiera escapar fácilmente. Comencé a plantarle dudas estratégicas sobre su comportamiento, comentarios aparentemente inocentes como "estás muy nervioso últimamente", o "parece que ya no te sientes tan seguro", frases que para cualquier persona serían simples observaciones, pero para alguien como él eran veneno puro, porque vivía de aparentar control absoluto. Cada vez que las escuchaba, su ceño se fruncía y su respiración cambiaba. Era como ver cómo una máscara se agrietaba con cada golpe invisible. Mientras tanto, reforzaba la confianza de mi hermana a distancia, manteniéndola informada de cada movimiento. Ella empezaba a creer que un final era posible, aunque el miedo todavía la acompañaba. Le pedí que se preparara emocionalmente, que guardara sus documentos importantes y que comenzara a considerar dónde podría quedarse temporalmente. No quería que cuando todo explotara, ella quedara vulnerable. Mi plan no era solo enfrentarlo, era sacarla de ese infierno para siempre. La pieza clave, sin embargo, era hacerlo caer con su propio comportamiento. Sabía que si lo presionaba lo suficiente, él cometería un error, algo que demostrara su verdadero carácter frente a testigos o evidencia tangible. Y para eso, debía enfrentarlo en el momento adecuado, provocando una reacción que él no pudiera disimular. No necesitaba que me agrediera físicamente, bastaba con que perdiera el control verbal o emocional de forma inequívoca. Mi hermana llegó justo cuando la tensión estaba en el punto más alto, y sus ojos, aún llenos de dolor, se cruzaron con los míos como un recordatorio de por qué todo esto había empezado. Ella temblaba, pero no retrocedió, decidida a enfrentar al hombre que había marcado su vida. Mi presencia a su lado le dio fuerza, y juntas dimos un paso al frente. El esposo, ya desarmado emocionalmente, no supo cómo reaccionar ante la duplicidad que ahora se volvía contra él. Por primera vez, su arrogancia se quebró por completo. Mi hermana levantó la voz, algo que nunca antes había logrado hacer frente a él, y su tono firme resonó con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Le exigió reconocer todo lo que había hecho, cada insulto, cada humillación, cada cicatriz emocional que llevaba por dentro. El hombre intentó justificarse, pero sus palabras se desmoronaban tan rápido como su postura. Ya no tenía control, ya no tenía poder, ya no tenía a quién manipular. Su máscara pública de buen esposo se desvaneció sin posibilidad de reparación. Yo observaba la escena sabiendo que ese momento sería decisivo para ella, como una puerta que finalmente se cerraba tras años de silencio. Mi hermana respiró hondo, y con una fortaleza que emergió desde lo más profundo, decidió romper el lazo que tanto daño le había hecho. No fue un grito ni una explosión dramática, sino una frase simple cargada de dignidad. No volverás a lastimarme. El peso de esas palabras llenó la habitación como una sentencia irreversible. El esposo se hundió en su propia impotencia, entendiendo que todo lo que había construido para controlar a mi hermana ahora se desmoronaba sin remedio. Intentó suplicar,
pero ya era demasiado tarde para recuperar lo que nunca valoró. Aquel capítulo doloroso de nuestras vidas terminó no solo con un cierre, sino con un renacimiento. Mi hermana, que había pasado tanto tiempo viviendo bajo el peso del miedo, finalmente pudo ver un futuro que antes no imaginaba. Yo también entendí la importancia de estar presente para quienes amamos, incluso cuando eso nos obliga a enfrentar tormentas ajenas. Haber intercambiado lugares con ella me mostró su sufrimiento con una claridad brutal, y aunque fue un acto arriesgado, también fue el que la liberó. Con el tiempo, mi hermana comenzó a reconstruir su vida desde cero, paso a paso, con una fortaleza que me sorprendía cada día. Descubrió que no estaba rota, solo había sido silenciada, y ahora que su voz había vuelto, no pensaba dejar que nadie más la callara. Empezó terapia, retomó proyectos que había abandonado, y volvió a sonreír de verdad. Su transformación fue una prueba de que la libertad duele al principio, pero sana profundamente. Yo también cambié después de todo lo que pasó, porque vivir su dolor en carne propia despertó en mí una mezcla de rabia y protección que no sabía que existía. Aprendí lo lejos que alguien puede llegar para salvar a una persona amada, pero también entendí que no se puede cargar el mundo entero sobre los hombros. Cada una debe elegir su propio camino hacia la recuperación, y aunque yo estuve allí como un apoyo, la verdadera victoria fue de ella. El esposo, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias sociales y legales que siempre evitó. La verdad finalmente salió a la luz, y su reputación cuidadosamente construida se vino abajo. Ya no era el hombre ejemplar que todos creían conocer, sino alguien responsable de su propia caída. Y aunque él intentó culparnos de su desgracia, era evidente que su infierno era producto de sus elecciones. Lo que para él fue un castigo, para nosotras fue justicia. Hoy cuando miro hacia atrás, veo no solo el dolor que atravesamos, sino también la valentía que nos llevó a superar